En el imperio de la humanidad, la fe había sido más que una creencia. Era una estructura de poder, una forma de vida y una herramienta de control. En el 41º milenio, donde la disformidad devoraba mundos y los enemigos acechaban desde dentro y fuera, la devoción al emperador no era opcional. Era la ley, era el escudo contra el mal, era el fuego contra el hereje. Las adeptas sororitas, también conocidas como las hermanas de batalla, habían sido creadas para encarnar esa fe. Guerreras consagradas, entrenadas desde la infancia en conventos fortaleza, educadas en el dogma del ministorum y armadas con volters, lanzallamas y letanías, eran el brazo armado de la eclesiarquía. Su existencia giraba en torno a la obediencia absoluta, la pureza doctrinal y la erradicación de la herejía. No dudaban, no cuestionaban y jamás temían. La hermana Mirilla pertenecía a la Orden de Nuestra Señora Mártir, una de las órdenes militantes más antiguas y fervorosas. Había combatido en múltiples campañas, desde las ruinas de Verbunheim hasta los desiertos de Ofelia 7. Su fe era férrea y su disciplina era implacable. Para ella el emperador era una luz de juicio y propósito. Cada enemigo abatido era una ofrenda al dios emperador y cada orden cumplida una oración. Verity, por otro lado, era una adepta del administratum. Su mundo era de los registros, los sellos y los protocolos. Había vivido entre pergaminos y dataslates, clasificando información, transcribiendo decretos y obedeciendo sin levantar la voz. No era guerrera, pero conocía el peso de las palabras. Su fe era silenciosa, meticulosa y profundamente arraigada en el orden imperial. Ambas fueron asignadas a una misión aparentemente rutinaria: escoltar a un prisionero llamado Torris Vaun, un prisionero acusado de herejía, mutación y sedición. Vaun había sido capturado por las fuerzas del Ministorum tras una serie de disturbios y crímenes en los submundos. Se decía que había manipulado mentes, incitado rebeliones y blasfemado contra el emperador, siendo prófugo de la justicia. Mirilla debía entregarlo a las autoridades eclesiásticas. Verity debía registrar el proceso, nada más. Pero desde el inicio algo no encajó. Vaun no se comportaba como un traidor, no gritaba, no maldecía, no suplicaba. Hablaba con calma, con convicción, no pedía libertad, pedía que lo escucharan. Decía que había sido testigo de horrores que el imperio ocultaba, que había visto corrupción en los altos mandos, que la fe, tal como se enseñaba, estaba siendo usada para encubrir mentiras. Durante el traslado, el transporte fue atacado por traidores infiltrados en la propia tripulación del imperio, posiblemente vinculados a cultos herejes o agentes encubiertos que querían liberar al prisionero. Las comunicaciones fallaron, las rutas seguras se volvieron trampas. Mirilla y Verity se vieron obligadas a improvisar, a luchar juntas, a sobrevivir, y en medio del caos, Vaun no solo huyó, sino que desapareció en la superficie del planeta Neva, donde comenzó a tejer una red de influencias y disturbios que amenazaban con desestabilizar el orden imperial. Su poder psíquico y carisma lo convirtieron en una figura casi mesiánica para ciertos sectores marginados, lo que elevó el conflicto más allá de una simple persecución. Se volvió una lucha entre la fe y herejía, entre verdad y manipulación. Vaun pasó a ser un guía, un protector, un revelador que sacudía los cimientos ideológicos del imperio, pues explicaba que la eclesiarquía o el Adeptus Ministorum no solo administraba el culto al emperador como Dios, sino que también monopolizaba la interpretación de su voluntad. Si se demostraba que el emperador podía actuar directamente sin mediación clerical, se abrirían grietas en el dogma que sostenía la teocracia imperial. Este suceso marcó la caída en desgracia de la Serafim Mirilla, quien fue considerada responsable por permitir que un hereje psíquico tan peligroso se liberara. Pasado un tiempo, lo que sucedió después fue una persecución en Neva, que llevó a las hermanas de batalla a enfrentarse a una población dividida. Algunos veían en ellas la encarnación de la opresión teocrática. Otros, aún fieles al imperio, las consideraban la última línea de defensa contra la herejía. Verity, por su parte, comenzó a registrar los testimonios de los seguidores de Vaun, descubriendo patrones que no podían ser ignorados. Curaciones espontáneas, revelaciones precisas y una coherencia doctrinal que no apelaba al caos ni a los poderes ruinosos. La investigación reveló que Vaun no era simplemente un psíquico fugitivo, sino el catalizador de una crisis teológica sin precedentes. Su mensaje no negaba al emperador, sino que lo afirmaba de una manera radical, como entidad viva activa, capaz de intervenir directamente en el mundo sin necesidad de clero ni ritual. Esta afirmación, aunque aparentemente devota, era considerada herética por el Adeptus Ministorum, pues socavaba su autoridad absoluta.
El conflicto alcanzó su punto crítico cuando los seguidores de Vaughn intentaron consagrar un santuario improvisado en las ruinas de una antigua catedral imperial. Allí, Mirylla y Verity confrontaron al hereje cara a cara. En lugar de combatir directamente, este desató su poder psíquico en una manifestación que parecía milagrosa, proclamando una fe directa al emperador sin mediación clerical. Mirylla intentó ejecutarlo, pero fue detenida por la magnitud del momento. Verity, conmocionada, eligió escuchar. El conflicto no terminó en muerte ni captura, sino que Vaughn desapareció nuevamente y con él la posibilidad de una resolución clara. Las autoridades imperiales declararon la misión como cumplida, pero en los registros no oficiales, en los informes confidenciales de la adepta sororita, se reconocía que la semilla del cuestionamiento había sido sembrada. Verity regresó profundamente transformada. Lo que había presenciado, los milagros sin liturgia, las revelaciones sin púlpito, la obligó a reconsiderar el papel del Ministorum y la naturaleza misma de la fe. Ya no bastaba con obedecer, había que comprender. Mirylla, por su parte, reafirmó su lealtad al imperio, pero con una mirada más crítica, más consciente de las fisuras que podían abrirse, incluso en los cimientos más sagrados. El culto de Vaughn fue disuelto, sus seguidores dispersados o ejecutados. Neva fue sometida a una purga doctrinal, y el Ministorum reforzó su presencia en el planeta. Sin embargo, los ecos del mensaje de Vaughn persistieron. En los márgenes del imperio, en los mundos olvidados por la luz del Astronomicon, comenzaron a surgir rumores, visiones sin clérigos, curaciones espontáneas, oraciones que no seguían el credo oficial. Se sabe que tiempo después Torris Vaughn, creyéndose aún un rebelde iluminado, fue manipulado desde el inicio por un archiconfesor llamado Victor Lahain, quien lo condujo hasta el Bastión Nulo, una fortaleza secreta para activar el llamado motor psíquico. En su intento por liberar a los psíquicos que veía como víctimas de un sistema que los explotaba en nombre de la fe imperial. Y además de denunciar la corrupción del Ministorum, Vaughn cayó en la trampa final, al enfrentarse a Lahain y descubrir que todo había sido orquestado. Se lanzó al núcleo del artefacto, siendo absorbido por su energía sin dejar rastro. Su cuerpo desapareció, pero su mensaje, una fe sin mediadores, dejó una grieta en la ortodoxia imperial que ni la purga oficial logró cerrar del todo. Cuando Mirylla y Verity lograron llegar al bastión en el clímax del conflicto entre Vaughn y el archiconfesor, Mirylla enfrentó a una traición que sacudió su lealtad doctrinal. Se vio obligada a luchar contra fuerzas que no solo amenazaban la carne, sino la esencia misma de lo que significaba creer. Verity, por su parte, confrontó a Lahain con la verdad que había descubierto, que la fe sin mediadores no era una amenaza, sino una posibilidad que el Ministorum temía. Lahain, desestabilizado por quizás saber que las palabras de Verity eran ciertas, murió desintegrado por el poder psíquico que él mismo desató al activar el motor en el Bastión Nulo, con un último aliento intentando canalizar la fe colectiva como energía pura para liberar al emperador del trono. Su ambición mesiánica lo cegó ante la magnitud de las fuerzas que manipulaba, y era la convicción espiritual de las hermanas Mirylla y Verity, representantes de una fe vívida, no instrumentalizada, la que desencadenó una reacción devastadora que lo consumió por completo. Su muerte dejó claro que el verdadero peligro para el imperio no es la herejía abierta, sino la fe que se desvía en silencio, que nace en los márgenes, que no obedece a los altares. El conflicto con él reveló que incluso dentro del Ministorum hay quienes ven la fe como herramienta de control, no como vínculo del emperador. Así terminó el registro oficial, pero para quienes lo vivieron, esta no fue solo una operación militar, fue una grieta en el dogma, una revelación incómoda, una advertencia silenciosa de que quizás el emperador no hablaba solo a través de sus templos, sino también en el corazón de quienes se atreven a escuchar. Muchos implicados e inocentes regresaron a sus mundos con más preguntas que certezas. Algunos callaron por temor, otros escribieron en secreto y unos pocos, los más osados, comenzaron a predicar una fe sin púlpitos, sin reliquias, sin jerarquías. En los corredores olvidados de estaciones orbitales, en las cavernas de mundos colmena, en los susurros de los navegantes que cruzan la disformidad, el nombre de Vaughn se convirtió en símbolo, no de rebelión abierta, sino de una inquietud latente, una posibilidad. El Ministorum, aunque victorioso en los informes, reforzó sus inquisiciones y redobló sus sermones. Pero incluso entre sus filas hubo quienes empezaron a preguntarse si la pureza doctrinal podía contener la totalidad del espíritu imperial, si acaso en el silencio entre las oraciones no se filtraba otra voz. Porque hay cosas que no pueden ser erradicadas con fuego ni con dogma.
ecos que se aferran a la conciencia como semillas en la oscuridad, y mientras el imperio continúa su marcha implacable en los márgenes, en los sueños, en los gestos de compasión que desafían la lógica del deber, el mensaje de Vaughn sigue latiendo y este continúa grabado en los corazones de ambas hermanas. No como una herejía, sino, como lo hemos mencionado antes, una posibilidad. Muchas gracias a todos por ver el video, esto fue El Cuervo Blindado y nos vemos en un próximo relato.